La gloria sea para el Señor, amén. Amén. En estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos donde pues la magnitud del pecado se comienza a ver en el mundo, en la humanidad, donde pues ya malas noticias acá, prende usted la televisión y rumores de guerra, se está cumpliendo lo que la Biblia está profetizando. Amén. Sí, dice también la Biblia que por el pecado de los hombres la tierra enfermó. Entonces se comienzan a ver también fenómenos naturales, se comienza a levantar los hijos contra los padres, los divorcios en escala van a la alta y ya en este tiempo ya no se ve respeto en las calles. Ya en este tiempo no es tiempo de estar jugando al cristiano, es tiempo de serle fiel a tu esposa, es tiempo de buscar a Dios con todo, amén. Amén. Nosotros en este día hemos tomado a bien venir a alabar al Señor y pues, ¿quién lo va a hacer con alegría? Amén, porque Él es bueno en todos sus caminos, amén. Amén. Vamos a levantar una oración, amén, para que sea el Señor el que dirija este lugar. Yo voy a tratar de levantar la voz fuerte, amén, para que se pueda escuchar claro el mensaje, amén. Amén. Ayúdenme a orar, incline su cabeza. Padre Celestial, nos ponemos delante de ti en esta hora, Señor, porque queremos servirte en gran manera, Señor. Hemos tomado a bien, Señor, el venir a presentarnos delante de ti, Señor, como decía aquel varón justo y sabio que decía, ¿cuándo me presentaré delante de ti, amado Rey? ¿Cuándo, Señor, vendrá el momento en que esté cara a cara contigo, Señor? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, decía aquel varón, el alma mía. Señor, te pido, Señor, que respaldes a tu pueblo, Señor, porque vienen tiempos malos, Señor, porque vienen tiempos, Señor, donde se levanta la apostasía en gran manera, Señor, donde ya no se sabe, Señor, de qué lado se va a levantar una nueva doctrina, Señor. Pero tú has revestido tu iglesia, Señor, con poder de lo alto, Señor, para hollar serpientes y escorpiones, Señor. Padre, tú has levantado, Señor, siervos y siervas, guerreros, Señor, poderosos en la palabra, Señor, porque tu palabra es la luz donde nosotros podemos ver, Señor, y conocer cuál es nuestro pecado, Señor. Si hay, decía ese gran siervo, Señor, decía, escudriña mi corazón, y si hay mancha de pecado, házmelo saber. Y también lo declaraba el profeta Isaías, Señor, cuando decía, venid y estemos a cuentas, los pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la lana, porque a eso has venido, Señor, no a llamar a justos, Señor, no a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, Señor. Padre, me quito del medio para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre. Te pido que bendiga, Señor, allá a mis hermanos, Señor, que están en los hospitales, Señor. Tenemos a Daniel Durán, intercedemos por él, Señor, porque tenemos un gran mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Gracias te damos, Señor, bendice a cada uno de los que vinieron, Señor, los que faltaron, mi hermano Emigio, bendícelo donde quiera que él se encuentre, Señor. Gracias te doy y me pongo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuál es el libro que estamos estudiando? Marcos. Marcos. Hoy me visitó al trabajo mi hermano Jesús. Me dio gusto verlo y me dijo, hermano, háganos el favor de compartirnos la palabra. Dice el hermano que le toca compartir, el hijo está enfermo y pues para que lo llevemos ahí en sus oraciones al varón, amén. Él se había quedado aquí en el mismo capítulo 14 y ya estaba a punto de cerrarle. Y la última porción me gustaría que la leamos desde el verso 43, lo vamos a leer cuando Jesús es arrestado. Y dice ahí en el mismo libro de San Marcos, en el capítulo 14 y verso 43,
que dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los que dice, de los ancianos, gloria a Dios. Verso 44, y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Fíjense la manera en la que llegó Judas, ¿sí? Este Judas Iscariote ya había cavilado en su corazón el rebelarse contra Jesucristo. Este era el acto de rebeldía más grande narrado en las Sagradas Escrituras. Habían habido traiciones, habían habido levantamientos, incluso contra profetas de Dios, que habían sido muertos en el mismo altar de Dios. ¿Se imagina el corazón que llega a tener el ser humano cuando la Biblia dice, he aquí, estemos a cuentas? Pero el ser humano en su corazón entenebrecido solo acarrea contra sí malos pensamientos, vienen las envidias y cuánto más con el Hijo de Dios. Entonces Judas llega con un complot. ¿Sí? Venía un grupo de gente armados, eran los guardias del templo. ¿Sí? Aquí no venían los romanos aún. Era algo que los soldados del templo, que pues tenían sus armas, estaban ellos preparados para aplacar a una gran multitud, no sé, 2,000, 3,000 personas, pero ellos llegan armados hasta los dientes y Judas a la cabeza. Entonces, Satanás, amados hermanos, ya venía cabalgando con el príncipe de las tinieblas y venía poseído. ¿Dónde es donde entra el espíritu inmundo a él? Eso está en el libro de Juan. Vayamos en el capítulo 13 y verso 27, sobre la concordancia. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra claramente en el capítulo 13 y verso 27, dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si usted es observador, se va a dar cuenta, amado hermano, de que cuando la persona participa indignamente en la cena del Señor, el espíritu satánico se mueve detrás también. Por eso es que enfatizaba también el apóstol Pablo, decía, escudriñese cada quien en su corazón. Él no se refería a que el que participa lo haga con una dignidad pura delante de Dios por sus obras, no. Pero cuando la persona ya se ha apartado de Dios, ha olvidado la oración, tiene riñas con sus hermanos, hay un corazón de ambición ahí dentro de él, el Espíritu Santo ahí no puede habitar, amados hermanos. Pero a veces nos engañamos, a veces nosotros engañamos a nuestro mismo corazón y a veces queremos enmascarar nuestros actos. A veces nosotros nos llenamos de envidia por un hermano y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que toda cosa, y sobre toda cosa guardada, dice también, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, cuando este hombre, este personaje traidor participa aquí, ¿sí?, impíamente de la cena instituida por nuestro Señor Jesucristo, es que viene a entrar Satanás a su corazón. Entonces, lamentable lo que sucedería después con la vida de él, ¿sí?
Pero en el verso 45 dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Aquí viene el beso de la traición, como solemos decir, el beso de Judas. Amén. Se pone un rostro enfrente de la persona, pero cuando da la espalda, le damos el puñetazo. Amén. Eso es lo que hizo Judas. Dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las sagradas escrituras. Acontece también, amados hermanos, que momentos antes, cuando Jesús estaba orando, dice que de repente él comenzó a sentir un dolor. Habla de un dolor, habla de que le sudaban gotas de sangre. Y la ciencia tiene comprobado claramente que cuando hay una angustia muy grande, demasiado grande, el ser humano, el cuerpo humano comienza a desprender glóbulos rojos. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿Jesucristo acaso tenía miedo de que lo mataran los judíos o los romanos? Ese no era su temor, déjenme decirlo. Porque Jesucristo no le tenía miedo a nada. Imagínese usted cómo el capitán de nuestra fe, el capitán de nuestro barco, cómo se va a acobardar. Pero muchos escritores en sus libros escriben que Jesús estaba temiendo por su vida de él. Mentira. ¿Sí? Jesucristo era valiente. Jesucristo no tenía miedo a la muerte porque él sabía lo que había venido. Amén. El temor que Jesucristo tenía, amado hermano, era que iba a haber una separación entre él y el Padre, algo que nunca había ocurrido. Pero Jesucristo sabía que entre Dios y el pecado no puede haber comunión. Y eso acontece más adelante, cuando se cubre todo el cielo de tinieblas, hay un temblor. Amén. Pero ¿por qué, amados hermanos? Porque lo declara Pedro cuando dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Sí? Y extendió sus manos y tomó sobre sí los pecados de todo el mundo, presentes, pasados y futuros. Y ahí es donde el Cordero de Dios fue sacrificado. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que también lo narra en Isaías 53, que es conocido como el quinto evangelio. Es conocido como el quinto evangelio porque narra todo el padecimiento de Jesucristo y cómo narra minuciosamente. Más de 500 profecías estaban a punto de cumplirse aquí. Y dice entre una de ellas que como cordero fue llevado al matadero. Y lo comparaba como un cordero porque un cordero, cuando está por ser sacrificado, no es quejoso. ¿Sí? Si usted lo compara con un cerdo, que es un animal impuro, el cerdo, cuando lo van a matar, se agarra gritando y pega gritos y berrinches y se sacude y hace un escandalazo, pero el carnero no es así. El carnero no se queja. Y Jesucristo, cual cordero, fue llevado al matadero. Vamos a ir al Salmo 22 y vamos a poder apreciar aquí cómo David, que era rey y además era profeta, él profetizó como gloria a Dios, lo que se estaba aproximando en unas horas, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes,
y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Salve pues, puesto que en él se complacía. El Salmo 22 aquí nos narra también cómo estaba viendo de una manera profética el escritor lo que Jesús estaría pasando en el futuro, o sea, lo que el Mesías padecería. Pero cuando se acaba el capítulo 22 de Salmos y comienza el 23, habla de cuando perecería el Mesías, que comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vean, no tenía temor, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Sirves mi copa, ¿sí?, en presencia de mis angustiadores. Este salmo siempre es citado, si usted observa, en un funeral. Amén. Pero la buena noticia es que Jesucristo se levantaría el tercer día, y de eso habla el Salmo 24, que no lo vamos a tocar en esta ocasión. Amén. Pero Jesús es llevado ante el concilio. En el verso 53, ahí mismo de Marcos, dice que le trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote Caifás, ¿sí?, que era yerno del ex sumo sacerdote Anás. Dice: y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. Verso 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose del medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes a nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Dice también en la concordancia, amados hermanos, de los demás evangelistas, dice que estaban ellos levantando falso testimonio, y tenían ahí testigos hablando mal en contra de él. Y dice también que este joven del que habla Marcos, que no da el nombre, probablemente sea Marcos, que le sigue en secreto, y dice que era conocido del sumo sacerdote Caifás. Entonces dice que él toca la puerta, inmediatamente le abren, y después, cuando ve que Pedro viene, también lo hace pasar a Pedro. Y Pedro, dice la Biblia ahí, que la que les abre la puerta es una de las siervas del sumo sacerdote. Y en cuanto ve a Pedro, dice: este es uno de sus discípulos. Y Pedro da lo niega su primera vez. Dice: yo no le conozco. Va y se sienta en el fuego. Y después le vuelve a decir la misma mujer: yo te conozco a ti, que eres de los Galileos que andaban con Jesús. Dice: les aseguro que no lo conozco. Y después, por tercera vez, uno de los alguaciles del templo dice: yo lo he visto con Jesucristo. Entonces dice que ahí comienza él a maldecir. Y dice: yo no conozco a ese hombre. Y
lanza una palabra de maldición, una palabra fuerte. Entonces de repente escucha cantar la segunda vez del gallo y se acuerda de lo que Jesucristo le había dicho. Antes de que el gallo cantara 2 veces, ya lo habría negado él 3 veces. Entonces, el amanecer comenzaba el alba a salir, los gallos comenzaban a cantar y Jesucristo cambia su mirada, dice Lucas, hacia Pedro en cuanto canta el gallo, y Pedro al verlo se recuerda y se entristece, se quebranta y se va llorando. Pero aún así, amados hermanos, el príncipe de las tinieblas estaba ahí y Jesucristo les dice: no me habían podido prender tantas veces que prediqué públicamente en las sinagogas, en el templo. Nunca me levantaron ninguna mano, dice, pero ahora es la hora de las tinieblas. En Mateo 26:53, el que guste